Presentación. Entonces, el día de hoy vamos a ver un poco de lo que son las generalidades de la medicina genómica y la idea es como ver fundamentos básicos de las tecnologías y las metodologías que se utilizan en la medicina genómica para lograr determinar esas mutaciones relacionadas con enfermedades. Como para iniciar con un preámbulo de la medicina genómica, primero tenemos que ver la historia un poco de cómo fue la evolución del ADN y el estudio del ADN. Entonces vean que realmente la molécula de ADN se sabe de su existencia desde 1869. Sin embargo, obviamente, por un tema de la tecnología que había en esa época, pues no había muchos avances al respecto. Vean que conforme se fueron estableciendo, digamos, algunos hallazgos relacionados con el ADN, el principal hallazgo es sobre la estructura del ADN, en 1953 por Watson y Crick. Entonces, ahí es donde se empieza a dilucidar una mayor evolución de estudios relacionados con la genética y vean que conforme pasan las décadas, ya se da la primera secuenciación de ADN en la década del 67 al 77, luego ya se hacen estudios incluso relacionados con ARN, en 1983 con Carey Mullins se hace lo que es la PCR, y ya al final de los 90, pues ya se hacen las secuenciaciones de bacteria, del genoma de bacterias, se hacen microarrays de ADN, y a nivel del año 2000 ya se da el primer reporte de NGS propiamente. Incluso en el año 2001 ya se tiene el primer borrador del genoma humano, que fue uno de los principales hallazgos que se estuvo trabajando durante la década de los 90, y con ese primer borrador del genoma humano ya se empezó a desarrollar muchísimo más lo que es la medicina genómica a nivel mundial. Posteriormente ya se desarrollaron tecnologías que permitían hacer la secuenciación mucho más sencilla, como lo es la secuenciación de siguiente generación o el NGS, ¿verdad? Y posteriormente ya vamos a hablar un poco de las secuenciaciones de tercera generación, que es más que todo están dirigidas a secuenciación de lecturas largas. Vean que conforme se han evolucionando los años, a partir del 2011, las publicaciones que tienen incorporados la tecnología NGS fueron en aumento, al igual que la investigación, ya sea a nivel de genoma, a nivel de la expresión de perfiles de expresión o a nivel de perfiles de variación en el genoma. Todas estas fueron incrementando a partir del 2011 con la introducción de la tecnología de NGS. Entonces, para visualizar un poco, digamos, en la historia, gracias a Watson y Crick y dilucidar la estructura del ADN junto con aportes de Rosalind Franklin, pues se determinó que la estructura del ADN es compuesta por esas 4 bases nucleotídicas, ¿verdad? La guanina, la citosina, la adenina y la timina, donde se va a emparejar la guanina con la citosina, la adenina con la timina, y el orden de esas bases nitrogenadas hace que se dé la configuración de todo lo que son intrones, exones en la célula. Entonces, todas esas bases nitrogenadas, cuando se ponen en la estructura del ADN, se enrollan, llegan incluso a hacer un superenrollamiento con la ayuda de los nucleosomas, de las histonas. Posteriormente se forman los cromosomas y esos cromosomas van a estar en el núcleo de las células, con lo cual se va a dar la replicación del material genético. En los 60, un aporte importantísimo para la medicina genómica fue la apertura a la base de datos de herencia mendeliana, donde este señor McCuskey
fue el que más abogó a la apertura de esta base de datos. Vean que ya esta base de datos ya cumple 50 años alrededor de estar vigente en el mundo, donde ustedes pueden hacer consulta de cuál es la función de los genes y a qué enfermedades están relacionadas dichos genes. Obviamente tenemos que hacer énfasis en lo que es el proyecto del genoma humano, que esa fue una publicación del 2001, tanto la revista Nature como la revista Science utilizaron las portadas de ese año el primer borrador, digamos el anuncio, el primer borrador del genoma humano. Entonces, con ese contexto, la idea de la medicina genómica es detectar variantes en los diferentes genes que nos permitan asociar las enfermedades. Entonces, para realizar la detección de esas variantes, nosotros podemos recurrir a diferentes metodologías. Entre las más utilizadas tenemos la tecnología de la PCR y las tecnologías de secuenciación. En las tecnologías de PCR tenemos propiamente el PCR convencional o de punto final. También tenemos la PCR de tiempo real y la última tecnología o la última generación de PCR es la PCR digital. Posteriormente también vamos a ver en la parte de secuenciación lo que es la secuenciación Sanger, después la secuenciación de siguiente generación o de segunda generación, que es comúnmente conocida como el NGS, y posteriormente vamos a ver un poco de lo que es la secuenciación de tercera generación, donde la ventaja que tiene esta secuenciación de tercera generación es que nos permite hacer secuenciaciones de lecturas largas o de reads largos. Entonces, para empezar con la metodología, vamos a iniciar con la PCR convencional, que es, consiste en que en un tubo de ensayo, en un tubo de Eppendorf, nosotros vamos a realizar la combinación de diferentes sustancias. Entre ellas vamos a agregar una TAC polimerasa, que es una enzima que polimeriza, digamos, genera ADN y que tiene la capacidad de que, digamos, ella resiste altas temperaturas. Entonces, aparte de esta enzima, tenemos lo que es el ADN que queremos amplificar. Además, tenemos lo que son los primer o cebadores, que esos van a ser los moldes con los cuales se va a unir a los sitios de interés en el ADN. Y tenemos las bases nucleotídicas. También en esta mezcla de PCR van unas sales que son cofactores necesarios para que se active la enzima, la TAC polimerasa, a concentraciones que son idóneas para su funcionamiento. Entonces, la PCR básicamente va a consistir de 3 pasos. Estos 3 pasos van a ser el proceso de desnaturalización, que normalmente se lleva a cabo de 95 a 96 grados centígrados. Y este paso lo que hace es que nos permite separar la doble hebra de ADN en hebra simple. Entonces, una vez que se logra esa separación del ADN doble hebra a hebra simple, se va a dar un descenso de la temperatura para realizar la fase de alineamiento o annealing. En esa fase de annealing, lo que nosotros hacemos es que los primers se van a unir en los sitios de interés y una vez que se realiza la unión de los primers al ADN que nosotros queremos amplificar, ahí son los sitios donde la TAC polimerasa se puede unir a ese ADN doble hebra y puede realizar el proceso de amplificación. Ese proceso, que es la tercera etapa del PCR, se llama elongación. Y esa elongación se realiza a una temperatura de 72 grados centígrados. Una vez que se realiza la elongación, entonces ya tenemos el producto amplificado de cada región específica que se quiere identificar en el ADN de la persona,
y este ciclo se realiza varias veces. Entonces, cuando nosotros realizamos este ciclo de PCR varias veces, como 35 o 40 ciclos, vamos a tener una alta cantidad del producto de la región de interés amplificada, con una ecuación que va a ser de 2 a la n, donde n va a ser la cantidad de ciclos donde se lleva a cabo esta PCR. Entonces, teniendo este concepto claro de la PCR, luego tenemos que identificar ese producto amplificado. Entonces, acá es donde llegamos a la diferencia entre lo que es el PCR convencional o de punto final y el PCR tiempo real. Básicamente, en el PCR punto final, nosotros lo que hacemos es que una vez obtenido el producto amplificado que sale de los termocicladores, nosotros vamos a depositarlo en geles de agarosa y realizamos una corrida electroforética. En esta corrida electroforética, los tamaños de las bandas se van a separar por tamaño y nosotros utilizamos una escalera de ADN que nos va a permitir ubicar cuál es el tamaño del producto amplificado. Entonces, vean en esta fotografía donde tenemos distintos tamaños de ADN y ahí es donde nosotros podemos identificar cuál es el producto amplificado. A este producto amplificado, nosotros después les podemos realizar diferentes procesos como una digestión de ADN para ver mutaciones puntuales que son los famosos RFLPs. A diferencia del PCR convencional o del punto final, tenemos el PCR tiempo real, que en el PCR tiempo real nosotros realizamos el mismo proceso de amplificación de los 3 pasos del ADN, con la gran diferencia de que podemos identificar en el momento donde se está realizando la amplificación de la hebra, la señal de que ese producto se está amplificando. Entonces, les traigo un video en el cual les muestro cómo es que sucede ese proceso de amplificación. Cuando tenemos los dos primers en el master mix propiamente, que les comentaba, también vamos a tener esta sonda que vamos a añadir en el master mix del PCR para tiempo real. La ventaja de esta sonda es que se va a unir en sitios corriente arriba de donde se une los primers. Un primer va a ser en el forward y otro primer va a ser en el reverse. Entonces, la idea de la sonda es que se una en el sitio de interés donde se encuentra la mutación que queremos identificar. Y esa sonda va a tener en los extremos una sustancia que es un fluorocromo, que es la que va a generar la señal de color. Y además tenemos una sustancia que se llama un quencher, que esa sustancia lo que hace es que evita que la sustancia fluorescente emita luz durante la unión en el ADN que queremos identificar la mutación. ¿Cuál es la idea de eso? La idea es que cuando nosotros mezclamos tanto digamos, los primers como la sonda en mi muestra de ADN, los primers en el proceso de naturalización se unan a las hebras simples y también se une a la sonda. Pero en este momento la sonda todavía no florece. Cuando la Taq polimerasa se une a esta doble hebra de ADN y empieza a hacer la replicación del ADN, por la propiedad que tiene la Taq polimerasa, va a destruir, por decirlo así, esa sonda que teníamos unida en el sitio de interés de la mutación, y una vez que se desarmó esa sonda, entonces la sustancia fluorescente ya va a poder emitir su luz. Entonces, cuando emite su luz, una cámara digital va a obtener la señal y ahí es donde, de manera computacional, se va graficando la señal en la computadora del software del tiempo real.
donde se compara una fluorescencia normalizada versus el número de ciclos donde se está ocurriendo el proceso de amplificación propiamente. Entonces, a este proceso es lo que llamamos PCR en tiempo real o PCR cuantitativo propiamente. Entonces, tenemos diferentes equipos de PCR en tiempo real, de diferentes marcas, pero básicamente todos cumplen con ese funcionamiento de la PCR. Todos van a utilizar sustancias fluorocromo a través de sondas y en las cuales esa sonda se va a unir a los sitios de interés y lo que hace es que si se encuentra la mutación, se da ese proceso de amplificación. Si no se encuentra la mutación, entonces esa sonda no se une y por ende no va a haber fluorescencia y por ende no va a haber señal en la gráfica del tiempo real. Este es un ejemplo que les traigo donde es una PCR de tiempo real de diferentes mutaciones en el mismo sitio. Entonces, tenemos que es una mutación del gen BRAF, donde se cambia el aminoácido valina por diferentes aminoácidos. Entonces, cada una de estas señales va a representar la presencia de cada una de las mutaciones en las diferentes muestras. Entonces, digamos, aquí hay un cambio de aminoácido, aquí también tenemos otros diferentes cambios de aminoácido y dependiendo de la señal, así nos logramos identificar cuál es el cambio que hubo en el nucleótido. Todo eso a través del tiempo real. Posteriormente al tiempo real sale otra tipo de tecnología que se llama el High Resolution Melting, que sus siglas es HRM. El High Resolution Melting es una tecnología donde nosotros utilizamos una sustancia intercalante en el ADN, que es un fluorocromo, y la idea es que se haga una curva de rampaje de temperatura en la cual nosotros vemos en qué punto de la temperatura los primers se separan o el producto amplificado se separa de doble hebra a hebra simple. Entonces, en esos pasos, en ese punto crítico donde ya se da la separación de doble hebra a hebra simple, es donde el HRM, el High Resolution Melting, hace este tipo de curvas donde nos demuestra dónde es ese punto, digamos, de apertura de la hebra. Y gracias a ese tipo de tecnologías que también se realizan en el PCR tiempo real, nosotros podemos hacer no solamente identificación de variantes, sino ya también podemos hacer epigenética. Este ejemplo que les traigo acá es un HRM donde se combina con porcentaje de metilación de un sitio en específico del ADN. Entonces vean acá donde se hace la preparación de la muestra de ADN, donde se cambian las citocinas por uracilo, y aquellos sitios donde están metilados las citocinas, no se da ese cambio a uracilo. Posteriormente se realiza una curva de calibración y entonces vemos por HRM los diferentes señales a diferentes concentraciones de metilación del ADN. Por último, en cuanto a las tecnologías de PCR, tenemos la tecnología de PCR digital. Esta tecnología de PCR tiene la particularidad de que utiliza el mismo principio del PCR convencional, solo que trae la innovación de generar una separación de la muestra. ¿Y en qué consiste esa separación de la muestra propiamente? Con la ayuda de generar gotas. Entonces, la tecnología que primero salió para PCR digital es la PCR digital en gotas, donde toda la muestra, digamos, del master mix que se utiliza para el PCR se va a dividir en gotas microscópicas con la ayuda de un tipo especial de aceite. Entonces, si nosotros lo vemos de manera imaginaria, todo el líquido que tenemos, el PCR acá, donde tenemos el ADN, la TAC polimerasa, tenemos los primers y tenemos las ondas propiamente, se van a dividir todas ellas en cada una de estas gotas.
Entonces, por eventos al azar, de acuerdo a la distribución de Poisson, vamos a tener que en cada una de esas gotas vamos a tener eventos positivos para una determinada sonda, eventos positivos para otra determinada sonda y eventos negativos que en este caso serían las gotas de color blanco. Entonces, el análisis de datos consiste en que cada uno de estos eventos, que serían las gotas, se van a graficar en esta matriz dependiendo de si son negativas, si son positivas para un fluorocromo, que normalmente es el color amarillo, si son positivas para el otro fluorocromo, que es normalmente el color verde, o si tiene doble positividad. Esta tecnología básicamente se realiza con este equipo que es el PCR digital, o este es el equipo QX200, es uno de los que han salido al mercado y es el que mayor auge ha tenido en las distintas aplicaciones. Y aquí podemos ver un ejemplo, digamos, del análisis de PCR digital, en donde tenemos una corrida, digamos, para buscar la mutación PI3K, la mutación H1047L. Entonces, este es el panorama general del análisis que se hace por PCR digital, en donde tenemos la amplificación a nivel del canal 1, que es el canal verde, la amplificación a nivel del canal 2, que es el canal amarillo, tenemos los distintos puntos de corte para el canal verde, para el canal amarillo, tenemos las muestras, tenemos, digamos, la concentración, que es en copias por microlitro, y tenemos la cantidad de gotas que se encontraron en cada uno de los pocillos. Entonces, en el caso de la PCR digital, para que el dato que nos esté arrojando la tecnología tenga validez, tiene que tener una cantidad de eventos mayor a 10.000 gotas. Entonces, una vez que pasemos este control de calidad que se revisa con la parte de los droplets, luego vamos al análisis propiamente, donde podemos hacer un análisis de una dimensión, que básicamente es ver cada canal por separado, o un análisis de 2 dimensiones, en donde básicamente hacemos una separación de puntos de corte entre las gotas negativas y las gotas positivas del primer canal y las gotas negativas y las gotas positivas del segundo canal. Entonces, en esta parte de acá, vemos que no hay eventos doblemente positivos, solo tenemos eventos positivos para el canal 1, que sería el canal verde, y positivos para el canal 2, que sería el canal amarillo. Y acá, todos estos eventos que ustedes ven acá, serían negativos para el canal verde y para el canal amarillo. ¿Qué es la ventaja de esta tecnología PCR digital? Que la tecnología PCR digital proporciona una cuantificación absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Que no es necesario realizar curvas de estandarización, como sí hay que realizarlas en PCR tiempo real, con la ayuda de concentraciones definidas, sino que se asume por la distribución de Poisson que cada uno de estos eventos se puede tomar como un evento único, y entonces esa transformación de datos de cantidad de número de copias por microlitros, luego podemos obtener la cantidad de nanogramos por microlitro que está presente la mutación y también la frecuencia alélica en la cual se encuentra la mutación. Entonces, una ventaja que tiene la PCR digital es su alta sensibilidad, porque en el caso de la PCR convencional tiene una sensibilidad del 5 al 1%, la PCR tiempo real tiene una sensibilidad del 1 al 0.1%, y con la PCR digital nos podemos bajar hasta una sensibilidad de 1 por 10 a la menos 3. Entonces, la aplicación que tiene la PCR digital generalmente va para lo que es la detección de enfermedad mínima residual o para la detección de mutaciones, digamos, que son en muy baja frecuencia, como en el caso de los mosaicismos. Ya entrando propiamente a lo que son las metodologías de secuenciación, estas metodologías de secuenciación nos
nos ayudan a determinar variantes genómicas, que esas variantes genómicas siempre las vamos a comparar contra el genoma de referencia. Y entre esos tipos de variantes genómicas tenemos de dos tipos dependiendo del tamaño donde ocurre esa variante. Generalmente las de tamaño reducido son aquellas donde la variación que ocurre está en menos de 1000 pares de bases. Y ya hablando de variantes, de variaciones estructurales, es cuando están involucrados más de 1000 pares de bases. En estos tipos de variación del tamaño reducido, tenemos las mutaciones puntuales, donde aquí voy a hacer un breve repaso, donde en la secuencia de ADN tenemos los codones, que un triplete de bases nitrogenadas va a significar un codón donde este se va a convertir en ARN mensajero, y este ARN mensajero, este triplete, va a significar una proteína propiamente. Entonces, las variantes van a ser las que son sinónimas o silentes, donde se supone que no hay un impacto en la proteína que estoy codificando. Entonces, aunque el codón es AAG, si hay un cambio por AAA, este codón también codifica para la misma proteína. Entonces ahí se denomina una mutación sinónima o silente. Si por el contrario tenemos un cambio en otra posición, tenemos lo que son las mutaciones sin sentido, que están clasificadas dentro de la categoría de las mutaciones no sinónimas. Entonces, en estas mutaciones no sinónimas tenemos las mutaciones sin sentido, que lo que producen es que no codifican para ninguna proteína, sino que es la señal que nos indica que le indica al ribosoma de que ya no involucre más proteínas, más aminoácidos a la proteína. Otra de las mutaciones no sinónimas tenemos las missense, que es básicamente que son sin sentido, y esas mutaciones sin sentido pueden ser conservativas o no conservativas. Las mutaciones sin sentido conservativas, básicamente se da un cambio en el aminoácido, pero que contiene las mismas características químicas del aminoácido que fue cambiado. En este caso, digamos, la lisina es un aminoácido básico y se está sustituyendo por la arginina, que también es un aminoácido básico. En el caso de las mutaciones sin sentido no conservativas, entonces el aminoácido que se cambió por un aminoácido polar. Entonces aquí hay un mayor cambio en lo que es la estructura química del aminoácido y por ende puede generar una mayor afectación a nivel de la proteína que se está codificando. Posteriormente, de esos tipos de variaciones tenemos lo que son las variaciones de Indels, que los Indels básicamente son pequeñas inserciones o pequeñas deleciones en la secuencia de bases nucleotídicas. En el caso de las inserciones, aquí les traigo un ejemplo donde este es, por decirlo así, la secuencia de referencia, y la inserción es de estas 3 letras de aminoácidos. Entonces ahí se está insertando un codón, o sea, un aminoácido extra en la secuencia de la proteína. En el caso de las deleciones, vean que en esta secuencia hay una ausencia de las bases nitrogenadas C y A. Por ende, cuando ustedes leen esta secuencia, básicamente esta G ya no va a significar GCA, sino que va a ser GTG. Entonces, obviamente, la lectura del aminoácido, cuando se realiza el proceso de traducción, va a ser diferente. El otro tipo de variación, que son variaciones estructurales, ya involucra más de 1000 pares de bases. Y dentro de esas variantes estructurales tenemos lo que son las deleciones, donde ya se pierde una parte importante del cromosoma. Tenemos las duplicaciones, donde más bien una región del cromosoma se amplifica una o varias veces.
También tenemos las inversiones, que las inversiones es que esta región del cromosoma se da un cambio en los extremos. Entonces, el extremo 5', digamos que estaba bien, de 5' a 3', que estaba viendo hacia la derecha, cuando se da la inversión, entonces queda de forma 3', 5'. Y eso obviamente va a generar todo un cambio en la forma como se leen las hebras de ADN. Y por último, también tenemos una inserción. Entonces, un lugar donde tenemos la secuencia de referencia consenso, se adhiere una región extra de cromosoma. Y por último, tenemos lo que son las translocaciones, que en el caso de las translocaciones es que se dan cambios de partes de cromosomas entre otros cromosomas. Entonces, como ven ustedes aquí en la figura, una parte del cromosoma de la izquierda, que está de color verde, se pasa al cromosoma azul y viceversa. La parte del cromosoma azul se da la translocación al cromosoma verde propiamente. Entonces, teniendo en cuenta esos tipos de variaciones, la secuenciación, tenemos diferentes tecnologías para detectar esos tipos de variaciones. Entonces, tenemos lo que es la tecnología de Sanger, tenemos lo que es la tecnología de NGS o de siguiente generación o de segunda generación, y tenemos lo que es la tecnología de tercera generación. Para iniciar con la secuenciación Sanger, básicamente es una tecnología donde utiliza un nucleótido terminal. Entonces, lo primero que se realiza es que se tiene el ADN de interés que se quiere secuenciar, se utilizan primers para realizar el proceso de amplificación con la ayuda del PCR, y luego, una vez que tenemos el producto amplificado, se vuelve a realizar otra amplificación, pero con la gran diferencia que vamos a utilizar nucleótidos terminadores. Y estos básicamente son dideoxinucleótidos. Estos dideoxinucleótidos, cuando se incorporan en el proceso de replicación del ADN, como son dideoxi, no va a permitir la adición de más bases nitrogenadas en este extremo. Entonces, por eventos aleatorios, van a quedar diferentes tamaños de amplificados en este proceso, digamos, de amplificación con dideoxinucleótidos. Cuando tenemos estos diferentes tamaños, en este extremo 3' terminal, vamos a tener el dideoxinucleótido y además vamos a tener una sustancia fluorocromo que nos va a emitir una cierta longitud de onda. Entonces, dependiendo de la base nitrogenada que se añadió con el dideoxi, así va a ser el tipo de fluorescencia que nosotros vamos a detectar en el equipo. Cuando tenemos esta amplificación con los dideoxi, la muestra se pasa por una electroforesis capilar que presenta un alto voltaje, y ese alto voltaje va a permitir realizar una separación adecuada de los tamaños de estos amplificados con una resolución de solo una base de diferencia. Y una vez que pasa por toda la electroforesis capilar, estos tamaños de fragmentos van a pasar por un láser que estimula el fluorocromo, y por ende el detector va a determinar la señal de cada una de las bases nitrogenadas. Entonces, este detector nos va a permitir generar un pico de color dependiendo de cuál es la secuencia o cuál es la base que está pasando por ese momento en el láser. Entonces, esta es, por ejemplo, una fotografía de una secuenciación en donde cada uno de estos picos corresponden a cada una de las bases nitrogenadas que van pasando en ese momento por el láser. Entonces, por ejemplo, en este momento, este pico de color negro corresponde a una G, este pico de color azul corresponde a una C, este pico de color rojo corresponde a una T, y los picos de
verde corresponden a una A. El equipo también da una cierta confianza de cuál es la calidad de cada una de las bases. Entonces, las bases que son de color azul y que tienen la barra más alta es porque tienen una confianza muchísimo más alta con respecto a las letras o a las bases nitrogenadas que tienen la columna de color amarillo y con respecto a las bases que son de color rojo. ¿A qué se debe eso? Básicamente a variaciones entre la diferencia del ruido de fondo versus el pico que yo estoy obteniendo de mi señal de la base nitrogenada. Entonces, entre más alto y menos interferencia tengo entre los otros picos, mayor va a ser la confianza que tengo de cada una de estas letras. Entonces, de esta manera, nosotros podemos identificar cambios en los nucleótidos cuando tenemos en alguna posición un doble pico. Digamos que tenemos una T y en esta misma posición tenemos una C. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que en una hebra, por decirlo así, en la forward, tenemos una base nitrogenada y en el otro alelo tenemos la letra C del cambio. Ahora bien, esta fotografía que les traigo acá representa básicamente a nivel de astronomía todo el universo que es visible al ojo humano con la tecnología. Y si ustedes ven, básicamente es una tecnología que nos permite ver estrellas a largas, digamos, a largas distancias. Si yo les muestro esto que ustedes ven acá, básicamente es la misma fotografía que les mostré anteriormente, pero con mucho mayor acercamiento. Entonces, esa es la base con la cual nosotros vamos a utilizar el NGS. El NGS tiene una tecnología que fue desarrollada a partir de las tecnologías de ver estrellas, en donde la celda de flujo va a ser como el universo en el cual nosotros vamos a estar tomando las fotografías y cada uno de estos puntos van a ser los clústeres del ADN amplificado. Entonces, básicamente, les traigo un video donde vamos a ver en qué consiste esta tecnología de secuenciación por síntesis. En la secuenciación por síntesis, nosotros tenemos propiamente el ADN que tenemos que prepararlo con la formación de librería genética. Ya propiamente en el equipo vamos a realizar la generación de clúster para posteriormente realizar el proceso de secuenciación y el análisis de datos. Entonces, en el proceso de fabricación de las librerías, donde tenemos nuestro ADN problema, lo primero que hacemos es que fragmentamos el ADN en tamaños de 150, de 75 o de 300 pares de bases, dependiendo del tipo de librería. Y acá, en esta figura, lo que vemos acá es que este tamaño de fragmento de 150 pares de bases, le vamos a incorporar la librería genética. Y esa librería genética va a consistir en índices de ADN que van a ser secuencias cortas de 6 a 8 pares de bases, con lo cual nosotros identificamos de qué paciente es la muestra. Después le vamos a agregar una secuencia que es la identificación de la hebra propiamente en la celda de flujo y luego le vamos a agregar una secuencia que es la que se va a unir a la base de la celda de flujo. Entonces, una vez que nosotros tenemos esta librería genética preparada, es donde vamos a realizar la generación de clúster. Esa generación de clúster sucede en ese diagrama que ustedes ven ahí, que es la celda de flujo propiamente. En esa celda de flujo va a estar literalmente como un sembradío de hebras de ADN que se van a llamar P5 y P7. Entonces, cuando nosotros incorporamos en el equipo nuestra biblioteca genética, se va a unir al P5 y con la adición de una polimerasa se va a generar una doble hebra y después se da el proceso de naturalización para que
en la celda de flujo quede ya el ADN de nosotros unido a la celda de flujo. Posteriormente se da este doblaje del ADN para que se una con el P7, se adiciona la polimerasa y esto es lo que en la secuenciación por síntesis se denomina la formación de un puente. Cuando se tienen las dos hebras amplificadas, se agrega una sustancia naturalizante y entonces ya tenemos las dos hebras tanto en la dirección P5 como en la dirección P7. Esto se realiza infinidades de veces y entonces cada una de estas posiciones va a tener la misma secuencia problema en sitios cercanos a ella. Lo que va a generar es un clúster de secuencias con la misma secuencia de 150 pares de bases. Lo que hace la tecnología de NGS en este momento es que primero va a secuenciar de la posición P5, que sería 5' a 3', y posteriormente empieza a secuenciar de la posición 3' a 5'. Entonces, en cada ciclo se va añadiendo todas las bases nitrogenadas, pero la tecnología de NGS tiene la particularidad de que tiene un avance tecnológico diferente al de la secuenciación de Sanger. ¿En qué radica eso? En la secuenciación de Sanger, nosotros agregábamos dideoxinucleótidos, pero eran dideoxinucleótidos terminadores. Entonces, se agregaban y ya nada más, no se puede agregar nada más. En esta tecnología NGS, se agrega el dideoxinucleótido, se estimula por medio del fluorocromo, se toma la fotografía y luego se agrega una sustancia que permite revertir esta parte del dideoxi para que se pueda incorporar la siguiente base nitrogenada. Entonces, se une la base, se toma la fotografía y se sigue añadiendo cada una de las bases, con la ventaja de que realiza un proceso continuo de secuenciación sobre la misma hebra, en el mismo clúster. Entonces, cada uno de esos eventos va a corresponder a uno de los puntos que les mostré en la fotografía anterior. Y así sucesivamente se va a ir secuenciando a lo largo de toda esa celda de flujo dentro del analizador. Entonces, básicamente, esto es lo que hace el equipo. Cada uno de estos puntos va a ser un clúster y va a representar cada una de las señales de cada una de las bases nucleotídicas. Obviamente, digamos, esta es una preparación que realiza la compañía y le agrega color a cada una de las bases. El equipo lo que lee son diferentes longitudes de onda que asocia a cada uno de las diferentes bases nucleotídicas. Entonces, la ventaja del NGS es que con esta tecnología, lo que se realizaba con tal vez 100 equipos o 500 equipos, ahora se puede realizar con un solo equipo. Entonces, si estamos hablando, digamos, del proyecto de genoma humano, con el proyecto de genoma humano básicamente se tenían laboratorios que tenían cientos de equipos de secuenciadores que iban secuenciando región por región de 1000 pares de bases para ir completando el genoma humano. Ahora con el NGS, con este equipo que ustedes ven acá, que es el NovaSeq, se pueden, en una sola corrida, se pueden meter hasta 48 genomas humanos completos. Y dura un día. Entonces, obviamente, hubo una caída dramática en el costo de secuenciación del genoma humano y básicamente esto es de los pocos eventos que rompieron la ley de Moore. Entonces, con la NGS se tienen diferentes capacidades dependiendo de qué es lo que uno quiere secuenciar. Si uno quiere secuenciar paneles, digamos, de un número de 10 genes a 100 genes, o ya si estamos hablando de equipos de gama más alta, donde podemos incluso tener paneles de 500 genes, podemos hacer un exoma completo, que es básicamente toda la región codificante del genoma humano,
o incluso ya podemos hacer secuenciación del genoma humano completo. En esta tecnología, básicamente, cuando se tienen todos los datos, se realiza el análisis bioinformático que se divide en 3 procesos, que es el análisis primario, donde se da los filtros de calidad de cada una de las secuencias. Luego se realiza el análisis secundario, donde es el llamado de las variantes propiamente, y posteriormente se realiza el análisis terciario, que es donde nosotros realizamos si la variante encontrada tiene algún efecto en la enfermedad que se está sospechando. Entonces, en este caso, esta es una variante encontrada donde se da un cambio de la T, que es la referencia, por una C. Entonces, se asocia a este gen, a la LG6, y la predicción de las bases de datos dicen que es una mutación patogénica. Acá, digamos, el análisis nos dice que el score de calidad es de 209, generalmente tiene que ser mayor a 30. La frecuencia alélica en este caso es de 0.52, entonces corresponde a un heterocigota. Y vemos que aquí la cantidad de reads o de cantidad de lecturas que se hizo de esa base fueron un total de 46, donde se encontraron un total de 24 lecturas del alelo alternativo, o sea, de un total de 46 lecturas, 24 fueron de la C y en las restantes 22 lecturas fueron de la T, que es la de la referencia. Así es como se realiza el análisis genético en las pruebas de NGS. Ahora bien, actualmente, digamos, ya se están desarrollando otra tecnología que es la secuenciación de tercera generación. En esta secuenciación de tercera generación tenemos la tecnología Nanopore y tenemos la tecnología del PacBio que utiliza el Single Molecule Real Time. En el caso del Nanopore, vamos a ver que es una tecnología que utiliza nanoporos para realizar la secuenciación con la ventaja de que nos permite realizar la secuenciación de lecturas largas. Como ustedes pueden ver ahí, es un secuenciador bastante pequeño que se puede comparar casi como con un mouse de computadora. Se coloca la muestra que problema. Entonces, la ventaja del Nanopore es que no es necesario la realización de una librería genética como tal, sino que se pone la muestra inmediatamente, directamente al secuenciador, y básicamente esa hebra de ADN, con la ayuda de un adaptador, se va literalmente leyendo a través de ese nanoporo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una hebra simple va pasando por el nanoporo y dependiendo de la base nitrogenada que va pasando por ese nanoporo, hace una disrupción de la corriente iónica. Esa disrupción de la corriente iónica permite saber a qué base nitrogenada es la que está llamando esa disrupción, y así es como se obtiene la secuencia de base nucleotídica de esa hebra de ADN. Una de las ventajas del nanopore es que no solamente nos permite identificar las 4 bases nitrogenadas, sino que también nos permite identificar modificaciones en el ADN. Por ejemplo, o sea, la modificación más común que se identifica son las metilaciones. Entonces, vean que es una tecnología que tiene un avance en el cual no solamente nos identifican las 4 bases nitrogenadas, sino también nos permite ver modificaciones epigenéticas. La siguiente tecnología, que es el PacBio, que es la tecnología que se basa en el Single Molecule Real Time. En el caso del PacBio, lo que utiliza en lugar de nanoporos, más bien utiliza, nanopozos. En el caso del PacBio, sí es necesario realizar una formación de librería que se llama una librería SmartBell. En esa librería SmartBell, básicamente se ponen adaptadores circulares y luego se agrega lo que son los primers y la polimerasa. Una vez realizada esa librería circular, se pone en ese chip que tiene los nano agujeros o nanopozos,
Y en esos nanopozos, básicamente, lo que es el primer y la polimerasa van a ir incorporando cada una de las bases nitrogenadas. Cuando se da la incorporación de cada una de las bases nitrogenadas, se da la emisión de la fluorescencia y por ende se da el proceso de secuenciación. Como ven ahí, hay dos tipos de secuenciación, donde uno es la de alta fidelidad, que da una fidelidad del 99,9%, y también tenemos la secuenciación de reads largos, que nos permite realizar lecturas de secuenciación de hasta 50,000 pares de bases o 50 kilobases. Entonces, una de las ventajas del PacBio es que nos permite identificar variantes estructurales grandes con respecto a la secuenciación de siguiente generación o NGS. Debido a que en el NGS el problema de variantes estructurales es que como nosotros dividimos la muestra en tamaños de fragmento bastante cortos, luego el ensamblaje de la información es más difícil de detectar esas variantes. ¿Cuáles son las aplicaciones de todas estas metodologías? Bueno, básicamente es en lo que son enfermedades de difícil diagnóstico genético, enfermedades raras, también para determinar mutaciones relacionadas con procesos de cáncer y también nos permite hacer identificación, digamos, de R16S para lo que son la identificación de la microbiota y ver qué tan diversa es esa microbiota en los seres humanos. Entonces, también estas tecnologías nos permiten realizar variantes de secuenciación, que una es la secuenciación de ARN, donde nos permite ver perfiles de expresión génica. También nos permite ver, hacer un mapeo de cuáles son las regiones en donde hay una mayor presencia de nucleosomas y cuáles son los lugares donde más bien están abiertos a una mayor expresión de genes. También la tecnología de secuenciación nos permite determinar mapas de metilación de todo el genoma humano. Y cuando lo combinamos con la tecnología de secuenciación de células individuales o células únicas, nosotros podemos realizar un procesamiento de desconvolución de cada una de las células que se están secuenciando. Entonces nos permite identificar cuál es el perfil de expresión de cada una de las células en el tejido que nosotros estamos realizando la secuenciación de células individuales. Junto con todos estos datos de secuenciación, y si nosotros le agregamos otros datos de proteómica y metabolómica, incluso hasta podemos hacer análisis multidimensionales a nivel bioinformático con toda esa información de genómica, de epigenética, de transcriptómica. ¿Para qué? Para que nos podamos hacer ya datos más profundos como Machine Learning, donde podemos obtener patrones que con cada una de estas aplicaciones tal vez no podríamos ver. Entonces, el rango de aplicaciones que nos permite esta tecnología es bastante amplio. Y aquí más bien caemos en la maldición de la multidimensionalidad, que más bien entre más datos tenemos, más factores tenemos que controlar y más complejo se vuelve ese análisis. A nivel del CICICA, nosotros estamos promoviendo, digamos, para el próximo año, la realización de pruebas de NGS en diferentes tipos de paneles. Entonces, nosotros vamos a ofrecer paneles desde paneles de 15 genes hasta paneles más robustos como de 486 genes que nos permiten identificar lo que es la carga mutacional, o paneles dirigidos, por ejemplo, para cáncer de colon, para cáncer de pulmón, cáncer de mama, para neoplasia, mieloides, y también podemos hacer la secuenciación del exoma completo, que es básicamente toda la región codificante del genoma humano. Adicionalmente, también vamos a ofrecer pruebas de PCR digital en mutaciones de genes relacionados a cáncer, y también con paneles como el cáncer de pulmón o cáncer colorectal. Pues
esto es lo que les traía por el día de hoy. Entonces, más bien, muchas gracias por su atención. Y acá les dejo mi correo por si alguno quiere posteriormente realizar alguna consulta. Muchas gracias, Ricardo, por la explicación. Las metodologías han evolucionado tanto, son tan diversas, con diferentes costos. Yo creo que Ricardo lo logró resumir en muy corto tiempo realmente. Acá teníamos 2 preguntas. Si tienen alguna más, por favor, escríbanosla en el chat. Te voy a leer la primera. Dice, ¿la PCR digital funciona como un tipo de PCR multiplex combinada con qPCR? No, no es una PCR multiplex, sino que básicamente lo que hacemos es agarrar la misma muestra que nosotros utilizamos para una PCR convencional y aplicar el proceso de partición. En el caso de la PCR multiplex, digamos, nosotros sí podemos ver diferentes colores. En el caso del PCR digital, los colores normalmente que se ven es el color verde y el color amarillo. En el caso del PCR tiempo real, podemos ver hasta 5 colores en sí. Más bien, ya me pasaron el dato que ahora la PCR digital también va a ser multiplex hasta 5 colores. Entonces, digamos que ya va a tener una mayor gama de espectros y de colores con la PCR digital. Pero en realidad, lo que lo hace digital es el proceso de partición de la muestra, no tanto el que sea multiplex propiamente. Ok, y la siguiente pregunta es, ¿de casualidad podría explicar el fundamento del sistema de ligación de la secuenciación por SOLID? Esa no la mencionaste. No, es que ese proceso de ligación, digamos, es una tecnología que se utilizaba antes en el SOLID, que era uno de los primeros NGS, por decirlo así, que se utilizaban en el mercado. El problema del Solid es que no es tan eficiente, digamos, como la tecnología de NGS. Básicamente el Solid lo que utilizaba era como un templado, digamos, de PCR, donde diferentes fragmentos de ADN se clonaban con la ayuda de perlas y luego esas perlas eran puestas en una fase sólida, propiamente que esa fase sólida es la celda de flujo que ahora se reconoce en los equipos de NGS. Entonces, una vez que se tiene esa, ese templado en las perlas, ahí es donde se ocurre ese proceso de ligación. Entonces, en ese proceso de ligación se tienen como secuencias cortas de conocidas de ADN y entonces, dependiendo del color que se representaba en esa ligación, así usted sabía que ese color significaban 5 letras de ADN. Entonces, usted iba uniendo el proceso, digamos, de ese templado de 5 letras a cada uno de los bits y entonces eso le iba diciendo que, bueno, aquí están estas 5 letras, luego siguen las siguientes 5 letras y así sucesivamente. ¿Cuál es el problema de eso? Que, por ejemplo, el fundamento de ligación del SOLID en secuencias repetitivas básicamente generaba mucho error, porque, digamos, hay enfermedades donde se da una amplificación, digamos, de 10 letras del ADN, por ejemplo, 50 veces, y en las personas enfermas se da 200 veces. Entonces, el problema del sólido es que en esas regiones no había buena certeza de cuántas eran las replicaciones que había de esa región propiamente. De hecho, no la traje a la presentación porque ya es una tecnología que ya está muy en desuso. Entonces, ya básicamente casi nadie la aplica. Sí, generaba bits muy chiquititos de 35 pares de bases, o sea, demasiado chiquitito. Ahora las NGS, al menos
por secuenciación por síntesis genera reads hasta de 300 nucleótidos, entonces es más Sí, ventajoso definitivamente. Ujú. exacto. La otra pregunta que surgió, ¿cómo se podría sobrellevar o complementar que NGS produzca reads cortos en comparación con tecnologías de reads largos? Esa está muy creativa. O sea, básicamente, digamos, a nivel de tecnología, lo que se está tratando de hacer es que las tecnologías de read largos tengan una mayor precisión. O sea, ese es el camino que están tomando las compañías. Lo que se hace actualmente es que si vos querés determinar variantes estructurales, primero lo que se hace es, se obtienen las secuencias de read largos y posteriormente se hace una secuenciación de read cortos. Y se hace una unión de ambas lecturas. ¿Qué es lo que permite ese tipo de abordaje? Que entonces se tiene el read largo, que es como decir lo más fiable a nivel de estructura, pero además se agrega la confianza de cada una de las bases con los reads cortos. Entonces hace un análisis combinado de reads largos y reads cortos. Esa es la estrategia que actualmente están utilizando la mayoría de institutos de investigación que tienen la capacidad de realizar ambas tecnologías sobre la misma secuencia. Pero a nivel de compañías, realmente lo que las compañías están tratando de hacer es mejorar digamos, la eficacia de los reads largos para que usted con solo una tecnología pueda tener una confianza de cada una de las bases, como lo genera el NGS, con la ventaja de que tenés reads largos. Ahora bien, que la tercera generación va a sustituir el NGS, no lo creo. En realidad, de hecho, el Sanger todavía no se ha sustituido, porque cada una de estas tecnologías tiene sus fortalezas y sus debilidades. Entonces, siempre van a estar acompañando a la medicina genómica. Ok. Y vamos a concluir con estas dos preguntas para no atrasarlos más. Por aquello les voy a pegar el link de la asistencia de una vez en el chat para que lo puedan ir abriendo, aunque no lo vayan a completar inmediatamente en este momento. Entonces, esta pregunta dice, la cantidad de ciclos necesarios para no perder la calidad de la muestra en la ampliación del ADN, ¿cuál sería o es estándar? La Generalmente, cantidad de ciclos. para la mayoría de los métodos es de 35 a 40 ciclos. Ujú. Sí, Sí, ya tienen que ser así como algún protocolo muy específico en el cual se utilicen menos ciclos, pero para PCR de tiempo real generalmente es de 35 a 40 ciclos en ok. promedio. Y por último dice, ¿y los paneles de genes que hacen para cáncer de pulmón, por ejemplo, lo trabajan con algún hospital? No, digamos, estos son generalmente para lo que son servicio al público o, digamos, laboratorios privados propiamente. Digamos, ya actualmente la Caja Costarricense de Seguro Social tiene sus propios secuenciadores, entonces la idea de nosotros es ofrecer el servicio para ya sea público en general o para laboratorios privados u hospitales privados. Ok, perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a ustedes por su presencia en esta noche. Recuerden que nos vemos las próximas semanas a la misma hora, a las 7 de la noche, hora de Costa Rica. Si quieren compartir la invitación de este ciclo de charlas, está abierto. Mañana lo vamos a volver a abrir. Hoy lo cerramos solo para poderles enviar el link a las últimas personas que se inscribieron, pero tienen toda la libertad de compartirlo con quienes crean ustedes que va a ser beneficioso, empezar a hablar un poco más del tema, empezar a hablar este nuevo idioma que nos va a permitir entendernos y empujar esto de la medicina genómica en nuestros países. Sin más, me despido. Voy a quedarme un momento más con el chat abierto para que puedan accesar el formulario de asistencia. Recuerden completarlo y les agradecemos muchísimo su tiempo y buenas noches. Que pasen bien. Buenas noches a todos. Muchas gracias.